Entonces, una cosa importante que necesitamos hacer como terapeutas basados en la mentalización y como terapeutas de cualquier enfoque que estemos llevando a cabo es saber cómo evaluar la capacidad para mentalizar de nuestros pacientes. Nosotros podemos dar por hecho que entendemos más o menos cómo está esa capacidad en los pacientes, pero ya revisándola con detalle, nos vamos a dar cuenta que tiene como muchas cositas, muchas estrategias, muchas habilidades que tenemos que desarrollar para poder entenderla con más habilidad también. Entonces yo les voy a platicar, primero como puntos de partida importantes para mi charla. Quiero platicarles que mentalizar es una cosa que hacemos y que vamos a ir construyendo a lo largo de la vida. No es una cosa con la que nacemos. Nacemos con una serie de circuitos neuronales, un cerebro sano que está listo para conectarse. Nacemos con ello, pues. Sin embargo, la manera en que vamos desarrollando esa capacidad para mentalizar se va construyendo a lo largo de la vida y a lo largo del contacto interpersonal que tenemos con otras personas. Específicamente, aquellas personas con las que nos contactamos de sistema de apego. El apego con las personas importantes es lo que va generando, dentro de ese contexto se va generando nuestra capacidad para mentalizar. Y de ahí se desarrollan las capacidades específicas para que nosotros podamos tener confianza epistémica de este tema tan bonito que nos habló Cristi recientemente. Entonces, esta es una capacidad dinámica, no es una capacidad estática, y entonces podemos pulirla a lo largo de la vida en el mismo modo en que lo adquirimos. ¿Y cómo lo adquirimos? A través de la relación interpersonal. Ahí mismo también podemos pulir esa capacidad. Y aunque ustedes no lo crean, siempre tenemos áreas por pulir. Además, resulta que tener una buena capacidad para mentalizar es una joya. Por eso yo ponía ahí estas joyas, algunas muy pulidas y muy hermosas y muy valiosas, y otras que también son valiosas, pero que no están tan pulidas. Entonces, nuestra capacidad para mentalizar es algo que todas las personas necesitamos pulir. Y eso también nos incluye a los terapeutas. Es más, nos incluye especialmente a los terapeutas, porque nosotros para trabajar con las personas necesitamos tener una muy buena capacidad para mentalizar. Además, déjenme platicarles que la capacidad para mentalizar se puede medir. Se han desarrollado una serie de estrategias para medirlas, de lo cual yo les quiero platicar en esta charla. Entonces, pensemos en esto, pensemos en la capacidad para mentalizar como una capacidad eminentemente humana que se puede desarrollar, que se puede pulir, y que cuando tenemos esta capacidad bien pulidita, es una joya valiosísima. Ahora, les voy a platicar un poco qué es mentalizar. Ya nos platicaba un poquito Cristi, que mentalizar primero es una capacidad humana y es una capacidad de la imaginación. Y aunque es una capacidad de la imaginación, nosotros la podemos constatar. La podemos constatar a través de la forma en que actuamos. Básicamente, la idea es que cuando hablamos de mentalizar, consideremos que nosotros necesitamos poner el foco en los estados mentales, es decir, en lo que la gente siente, necesita, quiere, sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Y que estos estados mentales nos ayudan a explicar las conductas de las personas. Entonces, yo tengo una serie de estados mentales y las otras personas tienen también a su vez una serie de estados mentales, pues, ¿no? Entonces, por eso pongo esta imagen en donde están las dos personas y las dos personas con su mundo. Todos tenemos esta capacidad. Todos tenemos sentimientos, emociones, pensamientos y tenemos motivaciones también, ¿no? Todo eso explica nuestras conductas. Otra forma de verlo es pensar en tener la mente en la mente, es decir, saber que nosotros tenemos una mente y que esa mente está detrás de nuestras conductas. Es imaginarte que te ves a ti mismo desde afuera y que ves a las personas desde su interior. Imagínate que haces un viaje al interior de la gente y te imaginas y te explicas, ah, claro, esto pasó por esta situación, ahora me queda claro. Pero también tú te ves desde fuera y eres capaz de observarte cómo actúas en función de relacionarte con los otros. También es tener el foco tanto en mis estados mentales como en los estados mentales de las otras personas.
también tiene que ver con que cuando yo tengo clara la motivación de las otras personas, también yo puedo ayudarme a entender los malos entendidos. Y finalmente también es que nuestras conductas, detrás de nuestras conductas hay mucho más. Entonces, aprender a mirar más allá de las conductas de las otras personas. Entonces, nosotros ahora tenemos que considerar cuál es el núcleo del tratamiento basado en la mentalización. Ya comentaba Cristi cómo este tratamiento se ha desarrollado más allá de 20 años, mucho más de 20 años, pues, desde que Peter Fonagy y Anthony Bateman empezaron a sistematizar estas estrategias. Y estas estrategias formaron este modelo de la mentalización y, por ende, un tratamiento que se basa en ese modelo. Este tratamiento está basado en evidencia, y esto es muy importante decirlo porque hay otros tratamientos basados, por ejemplo, en la teoría del apego, pero que no están basados en evidencia. ¿Por qué? Porque no están tan sistematizados como este. Y esto es algo súper importante. Aquí hay manuales muy específicos que también te dicen qué tienes que hacer. Y también te dice cómo va desarrollándose el proceso y cuál es la estrategia específica a seguir, dependiendo lo que pase con el paciente. Luego, entonces, el núcleo del tratamiento basado en la mentalización va a implicar, por un lado, reactivar la capacidad para mentalizar cuando se perdió. De esto vamos a hablar un poquito más. Mantener esa capacidad cuando se haya presente y aumentar, asimismo, la resiliencia de esta capacidad de la mentalización para preservarla cuando de otro modo se perdería. Por ejemplo, cuando nosotros enfrentamos una circunstancia como esta de la pandemia, una buena capacidad para mentalizar te ayuda a tener resiliencia para poder sobrellevar de mejor manera las circunstancias que están sucediendo socialmente y también emocionalmente y también físicamente. Entonces, bueno, si nosotros pensamos que se crea un modelo terapéutico que tiene como objetivo aumentar o beneficiar la capacidad para mentalizar, pues entonces tenemos que generar herramientas para medir esa capacidad, ¿no? Porque ya ha quedado claro que mentalizar, pues es lo que nos define como seres humanos. Es esta capacidad de ver al otro desde dentro, verse a uno desde dentro, verse a uno desde fuera. Es súper complejo, entonces es súper importante que tengamos una buena capacidad, pero además podamos medirla. Generemos herramientas para medir esa capacidad. Y bueno, otra forma de hablar sobre la capacidad para mentalizar es entenderla con el concepto de función reflexiva. La función reflexiva lo que nos va a ayudar es a entender que es como a operacionalizar la capacidad para mentalizar, ¿no? Es operacionalizarla en términos de una capacidad que nos permite trabajar con los contenidos mentales, darle forma a esos contenidos mentales, transformarlos y regular nuestra vida emocional. Asimismo, una vez que regulamos nuestra vida emocional, podemos establecer relaciones interpersonales adecuadas. Se dice, por ejemplo, que el trastorno límite de personalidad tiene como fundamento en su desarrollo la disregulación o la desregulación emocional. Sí, por supuesto. Si nosotros no podemos regular la vida emocional, no podemos establecer relaciones interpersonales adecuadas. Por otro lado, el tratamiento basado en la mentalización considera que es más bien al contrario, que cuando tú tienes una buena vida emocional, esto es porque tú has logrado establecer relaciones interpersonales adecuadas. Y por eso es tan importante este tema de la confianza epistémica, porque es lo que te permite reintegrarte al mundo social de una manera diferente. Bien. ¿Recuerdan, por supuesto, la película de Intensamente? Seguramente las mamás la hemos visto 500 veces. Y pues aquí yo voy a tomar como ejemplo para explicar lo que llamamos las dimensiones de la mentalización, la película de Intensamente. Bien, en Intensamente nosotros podemos ver algunas conductas de Riley, la niña, ¿no? Y bueno, Riley, además de Riley, podemos ver su mundo interno.
su mundo interno en términos de sus emociones. Por supuesto que el mundo interno es mucho más allá que las emociones. Sin embargo, nosotros sabemos que en este ejemplo yo va a ser Riley y los otros van a ser papá y mamá. Papá y mamá también tienen su mundo interno, ¿no? Entonces, una cosa importante que define la mentalización es, ambos tenemos este mundo interno, ¿no? Ambos tenemos esto que está más allá de las conductas. Y hay que considerar que lo tiene ella y también lo tienen papá y mamá. Y bueno, esta es una primera dimensión de la mentalización, el yo y los otros. Otra dimensión de la mentalización tiene que ver con el mundo emocional, que es mucho más complejo que 5 emociones primarias. Estas emociones se van combinando y se vuelven emociones secundarias, se van complejizando con el desarrollo social. Y por otro lado, la cognición. Aquí tenemos el ejemplo del tren del pensamiento. Acá están todos los aspectos de la cognición que ayudan a regular las emociones. Esta parte en la que hablaba Cristi de la amígdala y de la corteza prefrontal. Para mentalizar bien, nosotros necesitamos un cerebro sano. Entonces, esto también es importante comentarlo. Además, hay cosas que pasan al interior de nosotros y hay cosas que se ven en conductas, en el exterior. Entonces, en este ejemplo de la cena familiar, Riley tuvo un día muy difícil, muy difícil, porque termina llorando frente al grupo de estudiantes que es de su escuela nueva. Y entonces, en el colapso de sus emociones, la alegría y la tristeza desaparecen de su vida por el momento. Y solo tiene acceso al miedo, al enojo y al desagrado. Y entonces la mamá le pregunta, ¿cómo estuvo tu día? Y la niña dice, sí, suena fantástico, el día estuvo fantástico. Y contestó desagrado. Entonces, desagrado no hace un buen papel de alegría. Y la mamá lo nota. Y esta es la otra parte importante de la mentalización. La otra parte importante es que tenemos una mentalización automática, cotidiana, todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿no? Pero de pronto nos detenemos, algo pasó. Se activan nuestras antenas y decimos, hey, alto, tenemos que hacer un alto. Está pasando algo importante. Yo necesito saber qué está pasando aquí. Entonces mamá empieza a indagar, pero indaga con curiosidad y dice, sí, algo está pasando, necesito saber qué es. Mamá no infiere qué está pasando, mamá no infiere, de seguro tuviste un mal día. No, se pone a investigar. ¿Qué habrá sido? Déjame investigar, ¿no? Entonces, una cosa importante de la capacidad para mentalizar es tener muy bien equilibradas estas dimensiones de la mentalización, ¿no? Entonces, algo que vamos a evaluar en la capacidad para mentalizar es qué tanto equilibramos como estas dimensiones, qué tanto estamos en el yo, qué tanto estamos en los demás, qué tanto estamos en el mundo emocional o qué tanto estamos más bien acá en la parte cognitiva y no conectamos con las emociones. ¿Qué tanto estamos en lo interno de las cosas que estoy sintiendo son terribles, bla, 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 bla? ¿O qué tanto estamos en lo externo, nada más viendo la conducta? ¿Qué tanto estamos en el modo automático de mentalizar? ¿O qué tanto estamos controlando nuestra forma de mentalizar, ¿no? Automático, controlado. ¿Qué tanto estamos poniendo atención, poniendo detalle en esta cosa? Nos detenemos a pensar cómo estuvo la situación, ¿no? Entonces, de esta manera, quiero como que ustedes tengan como punto de partida para cuando vayamos con más detalle a ver cómo evaluar la capacidad para mentalizar. Tener presente que mentalizar es un concepto bien complejo y que incluye todo esto y ahorita les voy a platicar qué más. En esta película suceden cosas bien interesantes porque yo creo que una cosa que hace tan mágica esta película es la manera en que se retratan las emociones, ¿no? Y cómo se van acompañando también con las expresiones faciales. Las expresiones faciales de los padres son tremendamente bien retratadas. Riley es una niña que vivía en un lugar y que vivía en Minnesota y se tuvo que ir a vivir a San Francisco, dejando su casa, lo conocido, sus amigos, su escuela, y además estaba iniciando el proceso de la adolescencia. Entonces, ella tuvo un malentendido. Riley creía que sus papás se iban a enojar si ella les platicaba las cosas que estaba sintiendo. Esto entre otras situaciones, ¿no? Entonces,
en el colapso de las emociones, en la transformación de pasar de la infancia a la adolescencia, todas las emociones se movilizaron, ¿no? Y entonces esta nena finalmente pudo aclarar el malentendido con sus papás. Ella creía que tenía que estar contenta con todos estos cambios. Creía que no tenía que expresar emociones dolorosas o difíciles porque papá y mamá iban a enojarse con ella. Entonces, cuando las expresa, lo que sucede es que los papás tienen la posibilidad de expresar las suyas, ¿no? Y entonces papá y mamá le dicen, yo también extraño Minnesota. Y ustedes pueden observar la cara de mamá y de papá y la manera en que expresan sus emociones. Cuando entonces las emociones son expresadas y validadas y notadas y mentalizadas, vuelve a aparecer la conexión social, especialmente con el vínculo más importante que es la familia, ¿no? Y entonces alegría y tristeza entienden que las emociones no son vistas unilateralmente, sino que las emociones son mucho más complejas que eso, que para crear recuerdos en creencias centrales, en emociones centrales, en recuerdos centrales, pues tenemos que combinar las emociones. Hay que complejizar el mundo emocional. Y esto es una alta capacidad para mentalizar. Por eso esta película me gusta tanto. Y por eso cada vez que me invitan a verla, pues la veo, ¿no? Aunque la he visto 500 veces. Entonces es importante considerar que mentalizar incluye, por ejemplo, el concepto de mindfulness, porque mindfulness tiene que ver con estar atento a tu propia mente, ¿no? Pero también incluye el concepto de empatía, porque empatía es estar conectado con los demás. Es saber que el otro también tiene su propia mente. Y además de eso, incluye el concepto de imaginación, porque mentalizar es algo que nos imaginamos. No tenemos la plena seguridad de lo que el otro está sintiendo, pensando. Nos lo imaginamos. Luego, también incluye los conceptos de agencia y racionalidad, es decir, esta parte en la que hablaba Cristi de yo soy el que hago que pasen las cosas en mi vida. Yo puedo tener a mis emociones a raya, yo puedo hacer cosas con mis emociones. Y aparte, está incluida la mentalidad psicológica y el insight. Todo esto en el marco de la cognición social, porque no debemos olvidar que la capacidad para mentalizar es fundamentalmente una función ejecutiva, una alta función ejecutiva de la cognición social. Y también está agregada la metacognición. Entonces, es una capacidad muy compleja y por lo tanto también tiene sus complejidades medirla. Y, por si esto fuera poco, hay que considerar que como esta capacidad se desarrolla en el sistema de apego, también tiene que ver con cómo aparece, cómo se muestra la capacidad para mentalizar en función de las estrategias de apego. Las estrategias de apego es algo que les van a hablar con más detalle en la próxima charla. Básicamente, las 4 estrategias de apego, que son seguro, ansioso, evitativo y desorganizado, tendrán una capacidad para mentalizar específica, pues, ¿no? Es más alta la capacidad para mentalizar, es más probable que la capacidad para mentalizar sea alta en personas con apego seguro. Es más probable que esta mentalización automática no sea tan reactiva, no sea tan intensa y que pueda volverse a la mentalización controlada de manera más rápida. Por otro lado, en el término de la estrategia de apego ansioso, hay más hipersensibilidad cuando se pierde la capacidad para mentalizar. La respuesta automática va a ser más fuerte y la capacidad para volver a la mentalización controlada va a ser más lenta. Y por otro lado, tenemos el apego evitativo. En el apego evitativo vamos a encontrar que puede ser que al principio la persona tenga una respuesta disminuida, pero luego cuando el estrés aumenta, esta va creciendo también en sensibilidad. Y la respuesta automática tal vez sea débil, sin embargo, la capacidad de volver a la respuesta relativamente controlada sea más rápida. En el apego desorganizado, por ejemplo, vamos a encontrar que no sabemos cómo va a ser la capacidad para mentalizar. Puede ser hipersensible, puede haber intentos frenéticos o puede haber hiporrespuesta. Y por otro lado,
también sabemos que la respuesta automática o la mentalización automática va a ser muy fuerte y el regreso a la mentalización controlado va a ser muy lento. Es decir, las estrategias de apego también tienen que ver en cómo entendemos y llevamos a cabo nuestra capacidad para mentalizar. Luego también en el nuevo libro que acaba de publicar el doctor Anthony Bateman y el doctor Peter Fonagy, que es Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice, que tiene que ver con la plática que acaba de dar Cristi, pues. Cómo la mentalización efectiva nos lleva a un interés genuino en la mente del otro y a que la confianza epistémica en el conocimiento de otros pueda ser transferida. Entonces, eso nos da una mucha mayor resiliencia. Y bueno, también nos da la posibilidad de recalibrarnos cuando perdemos la mentalización o cuando desbalanceamos las dimensiones de la mentalización con más facilidad. Ahora, ¿en dónde medimos la capacidad para mentalizar? ¿Cuál es el contexto ideal para medir la capacidad para mentalizar? Es en el interior de las relaciones interpersonales. Ese es el contexto ideal, pues, porque ahí suceden los procesos de mentalizar. ¿En dónde, por ejemplo, es más fácil que perdamos la capacidad para mentalizar? Pues con nuestras familias, con la gente que más amamos, con quienes más nos desesperamos, con quienes más nos cuesta trabajo entender, ¿no? Y también ahí es donde la podemos recuperar con más facilidad, porque conectándonos emocionalmente, sintiéndonos entendidos, mentalizados, es cuando nosotros podemos tener, sobrellevar como mejor las fallas en nuestra capacidad para mentalizar. Recordemos que todos tenemos fallas en nuestra capacidad, solamente que depende qué tan rápido nos podamos reponer de ellas, ¿no? Entonces, para empezar el tema de la evaluación, hay que considerar que necesitamos investigar nuestras 4 dimensiones en diferentes condiciones de estrés y en las diferentes relaciones interpersonales en las que se involucra la persona, incluyendo, por supuesto, la relación que nosotros tenemos con el paciente. No sé si les pasa, pero, por ejemplo, sucede que tú dices que alguien puede pensar, bueno, soy hipersensible a los comentarios de ciertas personas. Cuando me dicen, híjole, es que eres un tonto, ay, eso me pega y me duele mucho. Sí, pero no de cualquier persona, ¿no? No de cualquier persona, de ciertas personas. Si alguien que no conozco me dice eso, no me es relevante. Pero si es alguien importante para mí, me pega más. Entonces, en diferentes situaciones, en diferentes relaciones, la capacidad para mentalizar también funciona distinto. También hay que hacer como este sondeo mínimo con todos nuestros pacientes y realizar un mapa de relaciones importantes en conexión con las conductas problemáticas. También hay que saber si estas dificultades son generalizadas o si son parciales, si suceden la mayor parte del tiempo o si suceden en ciertas ocasiones. Si estamos hablando de que es una capacidad para mentalizar que falla en ciertos momentos o que no se desarrolló bien, porque es diferente. Más o menos a los 12 años nosotros tenemos ya desarrollada una buena capacidad para mentalizar. Pero ¿y si eso no sucede así? Entonces vamos a tener como presencia de lo que llamamos los modos prementalizados, lo que sucede antes de desarrollar la buena capacidad para mentalizar. Esto de los modos prementalizados es toda una conferencia, pero nosotros lo podemos revisar con más detalle en el diplomado al cual les invitamos a asistir. La evaluación clínica puede tener como, por un lado, ser no estructurada. Por ejemplo, en el contexto de la historia clínica, todos podemos hacer una evaluación como básica de la capacidad para mentalizar en 2 sentidos. Podemos, por ejemplo, revisar la historia del apego. Hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar a revisar la historia del apego. Por ejemplo, ¿en qué modo tus papás se relacionaban contigo? ¿Tienes alguna idea de por qué ellos actuaban de ese modo? Es decir, buscar cómo la persona se explica la manera en que sus padres se relacionaban con él. Por otro lado, ¿consideras que las cosas que te sucedieron cuando eras pequeño explican cómo eres ahora en tu vida adulta? Fíjense la complejidad de la pregunta.
O sea, tenemos que ser capaces de tener presente lo que nos pasó y poderlo conectar con lo que nos pasa ahora como adultos. Luego, podemos pensar en algo que suceda de pequeño que nos haya creado problemas. Luego, de alguna manera en tu infancia sentiste que no eras querido. Y este que es muy importante, en relación a pérdidas, abusos y otros traumas, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿De qué manera ha cambiado tu sentimiento a lo largo del tiempo? Imagínense cuando nosotros que tenemos hijos niños, cuando les preguntemos de adultos, oye, ¿tú te acuerdas cómo viviste el coronavirus? ¿Cómo fue esta pandemia para ti? ¿Cómo pasaste esa etapa de tu vida? ¿No? Habrá quien diga, uy, sí, yo me acuerdo que estaba encerrado con mis papás, platicábamos, jugábamos, la situación, entendí muchas cosas, me di cuenta que pues estaban pasando cosas a nivel social, pero también me sentía como profundamente seguro en casa, protegido, sabía que iba a estar bien. O quien dice, por ejemplo, en ese momento recuerdo que estaba encerrado, me obligaban a hacer tareas, era horrible, todo el mundo me gritaba, la cosa estaba bien fea, de pronto nos quedamos sin comer, era muy difícil saber cómo íbamos a resolver las necesidades básicas. Tenía miedo de salir a la calle porque creía que me iba a infectar, no dormía bien, tenía pesadillas, ¿no? Y con el paso del tiempo, ¿cómo ha ido esta persona elaborando estos sentimientos? La forma en que nos relacionamos con nuestros padres y cómo nos relacionábamos cuando éramos niños. Y en qué modos importantes las personas han cambiado desde la infancia hasta este momento. Alguien preguntaba, o sea, ¿se puede hacer tratamiento basado en la mentalización para niños? Sí, con niños, adolescentes, parejas, familias. Se puede hacer todo esto. Y hay modelos para cada uno de estos abordajes. También podemos hacer ejemplos de eventos situacionales, descripciones situacionales de eventos interpersonales que hayan sido o exitosos o problemáticos. También puede ser así, que tú le preguntes a una persona que vas a atender, cuéntame una cosa que te pasó con alguien importante en tu vida. Cuéntame cómo estuvo, de qué se trató, qué pasó. Y entonces, por ejemplo, Riley nos puede decir algo como, bueno, pues yo vivía en Minnesota y me vine a vivir a San Francisco. Pero luego en el primer día de clases sucede que empecé a llorar enfrente del grupo nuevo. ¿Te imaginas? Imagínate un adolescente, una preadolescente de 11 años contándote eso, ¿no? Y entonces para mí fue muy difícil porque llegué a mi casa y ya no podía sentirme, no sé, ni triste ni alegre. Algo me estaba pasando. Solamente era capaz de sentir miedo y mucho enojo, ¿no? Entonces, esta es una manera en la que nosotros podemos también saber cómo aparece la capacidad para mentalizar en los diferentes momentos, circunstancias y relaciones que tiene la persona. Y así ustedes pueden como encontrar la manera de hacer una breve evaluación de la capacidad para mentalizar en el consultorio. Y bueno, es importante que se haga esta evaluación porque nosotros podemos creer que nuestro paciente mentaliza bien. Y esa, en realidad, es una creencia común. Creemos que el paciente más o menos nos entiende, que tiene un buen manejo de emociones, que nombra las emociones, que las entiende, que sabe cómo se relacionan con su vida, pero ¿estamos seguros de eso? Mentalizar, el tratamiento basado en la mentalización dice, mantente curioso, investiga, no puedes saber lo que hay en esa mente, tú tienes que investigar, y tú tienes que poner a las personas en la postura de investigar también sobre su propia mente. Esto es lo que decía Christine, no mentalizar por el otro, ponerlo a él a pensar sobre las cosas que le pasan. Entonces, en tanto que evaluación estructurada, nosotros tenemos varios cuestionarios, entrevistas, escalas, ¿no? La más importante, por supuesto, la que ha desarrollado Peter Fonagy, que es la escala de la función reflexiva, que desarrolla en función de trabajar con la entrevista del apego adulto. A partir de ahí, de esas entrevistas, desarrolla esta escala de función reflexiva, de la que les voy a hablar un poquito. Y también se desarrolló un cuestionario de la función reflexiva, que es un autoinforme, en donde también uno puede contestar y tener como una breve medición de la propia capacidad para mentalizar. Hay un montón de instrumentos que nos ayudan a evaluar la capacidad para mentalizar.
el MEMSI, por ejemplo, en español, que fue desarrollado por Gustavo Lanza Castelli e Itziar Bilbao, es el método para la evaluación de la mentalización en el contexto interpersonal. Es un instrumento que revisamos también en el diplomado. Es muy interesante porque evalúa varias dimensiones de la mentalización. También hay mediciones de la mentalización para padres y también para niños y adolescentes. A grandes rasgos, el MASC es un instrumento, es una película para evaluar la cognición social, en donde las cosas que se observan se desarrolla una película, hay 4 personas, se están relacionando, y a la persona que contesta el test se le pide que realice como una interpretación de lo que pudiera estar pasándole a la persona que es como el actor. Por ejemplo, se siente triste porque lo dejaron plantado. Se siente invadido porque esta persona que llegó en realidad no fue invitada a su casa, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a este instrumento es a determinar si estamos mentalizando de más, estamos mentalizando de menos o tenemos una adecuada capacidad para mentalizar, ¿no? A grandes rasgos, son como instrumentos que nos pueden ayudar a evaluar esta capacidad. Luego tenemos la escala de función reflexiva. También esta información está sacada del libro, que aquí yo les estoy poniendo la fotito. Tenemos que, por ejemplo, una función reflexiva o una capacidad para mentalizar de -1 va a ser alguien que sistemáticamente se resiste a ponerse a pensar sobre sus propias emociones. Tú le intentas preguntar, por ejemplo, te dice cosas como, ¿y cómo se siente al respecto? Bueno, ya le dije que me duele la cabeza, no siento nada en especial, es que me duele la cabeza. Este es un síntoma físico, no tiene ninguna conexión con mis emociones. Por ejemplo, o bien, alguien que tiene un 1, no repudia hablar sobre la capacidad para mentalizar o sobre sus emociones o sobre su mundo interno, pero realmente no te dice gran cosa. No sé, pues no pienso mucho en eso. No, la verdad es que no es interesante para mí. No, pues mire, yo le vengo a consultar porque a mí me mandaron. Me mandaron de la escuela, dijeron que trajera a mi niño, pero vaya, no estoy interesado, ¿no? Otra, que es el número 3, es una capacidad para mentalizar cuestionable o baja. Sí considera algunos estados mentales a través de la entrevista, pero lo hace de una manera rudimentaria o muy básica, ¿no? Por ejemplo, estas cosas que están pasando sobre el COVID, ¿usted cómo se siente? Pues sí, preocupado, cómo va a ser la cosa de la economía, ¿verdad? Pero no podemos ahondar como demasiado. En un nivel 5 podemos encontrar que es como un nivel como estándar, ¿no? En donde las personas pueden hablar sobre su mundo interno, sobre sus estados mentales, que tienen cierta relación con las cosas que hacen y que surgen espontáneamente en una entrevista, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, pues sí, me preocupé y también pues entiendo que porque estaba preocupado también, pues me puse muy ansioso y entonces eso pues me dificultó dormir y pues todo se fue como relacionando, ¿no? Ya estamos hablando de un nivel diferente en la capacidad reflexiva. Luego tenemos como la capacidad reflexiva marcada, en donde ya se pueden conectar emociones complejas, en donde ya podemos entender que detrás de nuestras emociones hay un montón, detrás de nuestras conductas hay un montón de emociones, sentimientos, puntos de vista, metas que queremos lograr, una serie de cosas que están matizando todo nuestro mundo, todas las cosas que hacemos, pues. Y en términos excepcionales, tenemos a alguien que tiene una sofisticación para la elaboración de sus estados mentales, y que consistentemente manifiesta como estar razonando y utilizando los estados mentales sin lo que llamamos hipermentalizar, ¿no? O mentalizar de más, por decirlo así. Ahora, ¿ustedes han considerado cuál es la capacidad para mentalizar de los pacientes que atienden ahorita, en este momento? ¿Ustedes es una pregunta que se hacen? ¿Es una cosa que evalúan en la consulta?
bueno, creo que es importante tenerlo en mente. Tener en mente que hay que evaluar esta capacidad para mentalizar en todo paciente que atendemos. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar algunas características de la mala mentalización, ¿no? La gente que asume cosas de manera automática y distorsionada. No reflexiona sobre el punto, sino más bien es que así es la cosa. Es que como yo lo veo, así es, ¿no? No hay otro punto de vista. También, por ejemplo, tiene una certidumbre que es injustificada acerca de los estados propios y ajenos. Yo creo que sí se siente enojada. No, está enojada conmigo. Estoy segura que está enojada conmigo. Oye, pero ¿qué te hace pensar en que está enojada contigo? Pues véalo, está enojado conmigo, ¿no? Además, es posible que la persona con, digamos, dificultades para mentalizar se adhiera rígidamente a su punto de vista o que sea demasiado flexible, que cambie muy rápidamente de opinión, ¿no? Y que de pronto tenga como estos desbalances en la mentalización, en las dimensiones de la mentalización, que se fije mucho en lo de afuera, que se concentre mucho en lo que está pasando por dentro, ¿no? O que incluso tenga esto que se llama ceguera mental. No me interesa ni lo mío, ni ver mi mundo interno, ni ver el mundo interno de los demás, ¿no? Por otro lado, que también enfatice o demasiado en las emociones o demasiado en la cognición. Y que por otro lado, también tenga un modo disperso o excesivamente detallado. Además, hay otra cosa importante. Imagínate poner el foco en los factores externos. Es que, mire, esto todo es culpa del gobierno. Es que de la escuela me mandaron. Es que mis vecinos me tienen idea. Es que eso no está en mí. Esto es algo que está fuera de mí. Esto es algo que no tiene que ver conmigo, ¿no? Por otro lado, tiene que ver con decir algo como, es que como estoy deprimido, las personas deprimidas actuamos de este modo, ¿no? O no es nada importante, nada más es que estoy cansada, ¿no? O también que no tenga como el menor interés por los estados mentales o que evite mentalizar, que lo encontramos mucho en no sé. ¿Ustedes consideren que son terapeutas cognitivo-conductuales? Las distorsiones cognitivas son mala mentalización. Si son terapeutas, por ejemplo, Gestalt, las pautas neuróticas son mala mentalización. Si son terapeutas DBT, el exceso de la mente emocional es mala mentalización. El no poder utilizar la mente sabia es mala mentalización, ¿no? En todos los enfoques terapéuticos nosotros podemos detectarlo y podemos trabajarlo. Por otro lado, una característica de una buena mentalización tendría que ver con, por ejemplo, acerca de los otros, saber que no siempre sabemos a ciencia cierta lo que los otros piensan. Suponemos los estados mentales. Me imagino lo que te está pasando. Por eso la capacidad para mentalizar es una capacidad de la imaginación. Deseamos pensar y reflexionar sobre las cosas que nos pasan. Tenemos esa habilidad de pensar y de considerar diferentes perspectivas. No nos atascamos en una sola forma de ver las cosas, sino que tenemos lo que llamamos la capacidad de la toma de perspectiva. Tenemos un interés sincero por los pensamientos, sentimientos, emociones de los otros. Y reconocemos que los estados mentales están afectados por las cuestiones contextuales, por lo que está pasando ahorita, por las condiciones, si nosotros tenemos problemas económicos, eso afecta a nuestros estados mentales. No todo surge de la mente. Y que es más fácil, por ejemplo, que nosotros perdonemos a alguien cuando entendemos por qué actuó como actuó, de dónde vino, cómo podemos explicar su conducta. Cuando podemos explicar la conducta de alguien, es más fácil que lo podamos perdonar. Por otro lado, acerca de uno mismo también, una buena mentalización se ve en que nosotros podemos cambiar la forma en que nos vemos. No éramos los mismos hace 10 años que ahora. Podemos cambiar a través del tiempo. Podemos cambiar la manera en que nos relacionamos con los demás, en cómo veíamos y vemos a las demás personas. Podemos saber que nuestros pensamientos y sentimientos no siempre son consistentes y perfectos. Nosotros tenemos fallas en la capacidad para mentalizar y nos podemos recuperar de ello. Sentirnos curiosos sobre mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mi mundo mental
y el mundo mental de los otros. Y que también es cierto que las emociones pueden distorsionar la manera en que percibimos lo que nos está pasando y lo que les pasa a las demás personas. Si yo estoy demasiado enojada, no voy a ser claro en leer a los otros, porque entonces mi capacidad para mentalizar está disminuyendo. Y hay perfiles prototípicos en la capacidad para mentalizar. Por ejemplo, es posible que un paciente con trastorno límite de personalidad esté más enfocado en lo externo que en lo interno, ¿no? Esté más enfocado en el otro que en el sí mismo, sea menos cognitivo y mucho más afectivo, ¿no? Y entonces, esta desregulación emocional le lleve a otras consecuencias. Por ejemplo, un paciente con trastorno narcisista de la personalidad es más probable que esté como muy centrado en sí mismo y poco atento a los demás. Que sea más su interés por el mundo interno y menos por el mundo externo. Y que sea más su interés por lo cognitivo que por lo afectivo. Esté poco conectado con sus emociones, ¿no? Y, por ejemplo, un paciente con trastorno de personalidad antisocial va a ser mucho menos afectivo y mucho más cognitivo, pero va a estar muy centrado en cómo sienten los demás sus emociones, porque desde ahí es que los puede enganchar para sus cosas, ¿no? Y bueno, antes de irme, yo quiero decirles una cosa bien importante. Nosotros vamos a tener nuestro 7º diplomado. Vamos a hablar de temas como la evaluación de la capacidad para mentalizar. Vamos a hablar de las estrategias de del tratamiento basado en la mentalización en diferentes poblaciones. Vamos a tener pues ejercicios, queremos desarrollar habilidades en los terapeutas, queremos desarrollar el modelo que tiene el Anna Freud National Center for Children and Families, que es el oficial del tratamiento basado en la mentalización y no hay otro. Nosotros tampoco decimos que somos representantes del Anna Freud, pero sí seguimos el modelo y queremos que la gente que se forme en mentalización se forme con ese modelo. Porque, ojo, no todo lo que se vende en el mercado como tratamiento basado en la mentalización lo es. El tratamiento basado en la mentalización original es el de Bateman y Fonagy y es el que se desarrolla en el Anna Freud National Center for Children and Families. Y entonces queremos invitarlos a que se inscriban. Ahora va a ser en línea. Es probable que tengamos algunas sesiones presenciales, pero estas sesiones presenciales pueden ser una vez al mes. Y si nuestro público es más foráneo, tendremos que buscar la manera de realizar prácticas a través de medios en línea. Entonces queremos que sea un modelo mixto, que sea en línea y que tal vez tenga algunos espacios presenciales, dependiendo de la población con la que se forme el nuevo grupo. Y empezamos en septiembre. Muchas gracias por su atención. Síganos en Mentalizar México y si nos recomiendan, además del descuento que hoy vamos a rifar, también les regalamos un descuento extra del 5% por recomendarnos, por recomendar la página de Mentalizar en Facebook y por seguirnos en Instagram. Muchas gracias y pues